Buenas tardes, señores. Bienvenidos a su clase de mercado financiero. Hoy vamos a continuar viendo nuestro tema relativo al dinero. La semana pasada, en nuestra clase, vimos la evolución del dinero, evolución de los patrones que fijan el dinero a nivel internacional. Vimos el patrón oro, vimos el patrón oro-dólar y vimos el patrón oro-divisas. Patrón oro, el valor de la moneda de un país basado en reservas de oro, respaldo de oro. El patrón oro-dólar, cuando desapareció el patrón oro, la moneda de un país respaldada bien por oro o bien por la combinación de oro y dólares, que esa duró hasta el año 1972. Y a partir de ahí se estableció un régimen nuevo donde el respaldo de la mente con ustedes, disculpen, pero hubo un accidente a nivel de computadora o conexión. ¿Ok? Hablábamos de lo que habíamos visto la semana pasada, los patrones monetarios. Hoy vamos a continuar esta clase sobre el dinero y vamos a ver tipos de cambio. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla para ver el contenido de nuestra clase de hoy. Ok, decíamos que íbamos a ver los tipos de cambio. Tipo de cambio y paridad cambiaria se llama exactamente la temática. ¿Ok? Contenido, paridad del poder adquisitivo. ¿Ok? La paridad cambiaria, el tipo de cambio va a estar relacionado con el poder adquisitivo de la gente. Va a estar relacionado con la inflación. Entonces vamos a tener unas 3 teorías. Vamos a ver, revisar esa teoría. Una de ellas la vamos a ver más detenidamente que las otras dos. Vamos a ver la paridad de las tasas de interés. ¿Ok? Este del análisis de Fisher no lo vamos a ver. El que quiera leer puede leer en internet o en cualquier otra fuente bibliográfica. Y vamos a ver el enfoque de las divisas también, de los tipos de cambio en función de los activos y pasivos monetarios. ¿Ok? Veamos esta grafiquita que presentamos acá. Nos habla de Venezuela, años 1960 al año 1982. Dos curvas. La curva en azul, oscilante, no así, se mantuvo por debajo de el 5%, vamos a llamarlo así, allá en el año, hasta el año 72. Y de ahí en adelante, del 73, 74 en adelante, sube. Esta es la curva, la tasa de inflación. Tasa de inflación en esos años. Y tenemos también la otra, la que es una paralela al eje de las X. ¿No? Así que se mantiene inalterable desde el año 60 hasta el año 1982. ¿Ok? Aquí ocurrió primeros meses del año 1983, un fin de semana de carnaval, ocurrió el Viernes Negro y subió la tasa de cambio. Teníamos 4.30 como tipo de cambio desde el año 1960 y ya venía anteriormente, estuvo el 3.35, otro tipo de cambio, estuvo desde los años 50, así, o antes, de los años 40 hasta el año 1960. Era la moneda más fuerte de los países latinoamericanos. Era una moneda más estable y de mayor valor que que muchas de las monedas europeas, por ejemplo, estaba por encima de la peseta española o estaba por encima de la lira italiana. ¿Ok? ¿Qué mostramos acá? Nuestra inflación estuvo durante esos años por debajo del 5%. A partir del año 1972-74 comienza la inflación y eso se da, no ocurrió espontáneamente, eso fue
porque subieron los precios del petróleo, nos volvimos locos, contratamos préstamos y, bueno, cambiaron las circunstancias que teníamos antes de. Ahora, eso no es el centro de nuestra conversación. El centro de la conversación es que un país no puede tener una tasa de inflación de esta manera y un tipo de cambio como si fuera de otro país. O sea, que no existe. Está bien acá hasta el año 1972 que este tipo de cambio estuviera fijo. Pero una vez que supera el tipo de cambio, supera la inflación, supera el tipo de cambio no puede permanecer inalterable. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta gráfica. ¿Por qué? No, entonces nos preguntamos, ¿por qué los gobiernos se empeñan en mantener el tipo de cambio y no modificarlo? Si la inflación se está comiendo al país. ¿Por qué los gobiernos mantuvieron invariable el tipo de cambio del tiempo cuando la inflación estaba ascendiendo? Ahí hay un errorcito del cuánto este. ¿Ok? La inflación está ascendiendo y el tipo de cambio es inalterable. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Qué efectos trae consigo el mantener invariable el tipo de cambio cuando la tasa de inflación sube? ¿Alguien quisiera brevemente decirme, mire, profesor, pasa esto? Adelante, si alguien va a hablar. Ustedes a lo mejor estaban muy... Profe, disculpe, Ah, sí. Adelante, es Alejandro quien habla. ¿cuál fue su pregunta, profesor? Ajá. ¿Cuál era la duda, profesor? Que no le escuché muy bien. Se le entrecortó. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué los gobiernos se empeñan en mantener un tipo de cambio invariable cuando la inflación está ascendiendo por encima del tipo de cambio? Vamos a llamarlo así. Esa es la pregunta. Profe, yo supongo que en este caso, en ese momento, como el precio del petróleo podía sostener de cierta manera, y supongo que habrán pensado en aquel momento los gobiernos que a punta de petróleo pudiesen mantener ¿cómo decirlo? Esa economía de una manera ficticia, ¿no? Porque al fin y al cabo, a la larga no ayudaría, pero supongo que sería más o menos por eso, porque ellos pensarían que con tanto petróleo que tenían, iba a ser suficiente para mantener esa economía, que obviamente es ficticia. Está bien. Gracias, Alejandro, por tu participación. Ok. Aquí está, lo que estamos viendo es que, ¿qué efecto tiene sobre la economía el que haya esta diferencia? ¿No es cierto? Ok. Ustedes no existían en aquel entonces. ¿Okay? Eso es verdad. Pero pudieron haber oído los cuentos. ¿Qué pasaba en la Venezuela de aquel entonces? ¿Qué hacía muchas familias venezolanas, vamos a llamarlo, de altos y medianos ingresos? Los fines de semana lo pasaban en el exterior. Fines de semana en el exterior. ¿Por qué pasaban el fin de semana en el exterior? Porque era más barato irse a Aruba, Curazao, Bonaire, Miami, que pasar el fin de semana en Mérida o en Margarita. O pasarlo aquí no sé, en Puerto La Cruz, en Gran Sabana, lo que fuera. Era más caro el disfrutar de la Venezuela que salir al exterior. La gente se iba afuera o nos íbamos afuera y entonces, como las cosas estaban tan baratas, comprábamos dos en lugar de comprar uno. Y por eso vino aquel célebre dicho, dame dos, está barato, dame dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Con esa diferencia, con ese desequilibrio entre el tipo de cambio y la tasa de inflación, se apreció la moneda. Nuestra moneda podía comprar lo que fuera en el exterior. Nos costaba relativamente poco. Nos costaba
menos que aquí adentro. Y además de eso, o sea, se aprecia la moneda, se abaratan las importaciones y se está dando eso. ¿Y qué pasaba con nuestras exportaciones? Nuestras exportaciones, no el petróleo es otra cosa, pero lo que pudiéramos llamar nuestras exportaciones no tradicionales no podían salir al exterior. Éramos incapaces de vender un kilo de carne, nos daba pérdida exportar aluminio, daba pérdida porque los precios no, había que subsidiar a las empresas productoras de aluminio, productoras de hierro, productoras de acero, había que subsidiarlas. ¿Por qué? Porque habíamos perdido la competitividad. ¿Ok? Cuando el tipo de cambio permanece inalterable y la inflación está subiendo, mira, hay un desequilibrio que crea esto que tenemos aquí en estos tres grupos rojos con blanco. ¿De acuerdo? Ok. Nos preguntamos ahora, ¿cómo fijar el tipo de cambio? Tipo de cambio puede fijarse, mira, por el poder adquisitivo, tomando en consideración la inflación. Podemos ajustar el tipo de cambio de acuerdo con las tasas de interés. Podemos ajustar el tipo de cambio de acuerdo al respaldo monetario o el tipo de cambio de acuerdo con la balanza comercial. Aquí tenemos las cuatro caminos para ajustar el tipo de cambio. Respaldo monetario. Respaldo monetario, lo señalo ahí para descartarlo de una vez. Respaldo monetario fue lo que vimos nosotros en nuestra clase pasada. Que toda moneda que saliera de las arcas de los bancos centrales tenía que tener su respaldo en divisas o en oro. ¿De acuerdo? Lo vimos. Entonces, el tenedor de un billete, de un papel moneda, podía ir a ese banco central y cambiarlo por la cuota parte de oro que le correspondiera. ¿Ok? Eso lo vimos. ¿Qué más vimos? O sea, eso está visto. Balanza comercial. Un país como Venezuela, la Venezuela de los años 80, la Venezuela hasta hace 5, 6, 7 años atrás. Producto Interno Bruto de Venezuela, ¿de dónde procedía? Procedía de la agricultura, del sector comercio, del sector transporte, del aluminio, de la siderúrgica. No, el Producto Interno Bruto de Venezuela fundamentalmente provenía del petróleo. Y todo ese petróleo lo consumíamos internamente. No, señor, ese petróleo lo exportaba. El Producto Interno Bruto de Venezuela tenía una cuota parte importante que se iba al exterior. Y entonces teníamos una balanza comercial favorable que nos permitía importar cualquier cosa. Todo lo que no producíamos internamente lo importábamos. En la Venezuela de los años 60 comienza, mira, la industrialización tímidamente la industrialización del país. Importar bienes de consumo, importábamos bienes de consumo. Y entonces íbamos a sustituir las importaciones que hacíamos, pero no podíamos ir de la noche a la mañana a producirlo todo. ¿Ok? Ya va. Ok. Entonces, vamos a tratar de ir a fijar tipo de cambio, estudiar la fijación del tipo de cambio en función de la paridad del poder adquisitivo y la paridad de la tasa de interés. Es lo que vamos fundamentalmente a ver. La paridad del poder adquisitivo obedece, o sea, hay tres teorías. La del precio único,
la paridad absoluta y la paridad relativa. El precio único. Esta teoría supone que un mismo bien debe tener el mismo precio en cualquier país cuando lo medimos en dólares. El litro de gasolina debe costar $1 en Venezuela, debe costar $1 en Colombia, $1 en los Estados Unidos. Eso es lo que debe ser. Eso no funciona así, por supuesto. Y miren, hasta hace ¿cuánto? Hoy en las bombas esas que llaman subsidiadas, el precio de la gasolina es irrisorio en comparación con el precio que tiene la gasolina en un país vecino. ¿Ok? Se creó de acuerdo con esto, se creó un instrumento llamado el Big Mac de McDonald's, ¿no así? Para revisar cuáles son el comportamiento de los precios del Big Mac en cualquier parte del mundo. ¿Ya que se llegó? Mira, se llegó a esto. En los Estados Unidos, un Big Mac cuesta $4.20, mientras que en Suiza, $6.81, Noruega, $6.79, Suecia, $5.91. Uno pudiera decir hasta ahí, oye, que los países más desarrollados, los países esos del primer mundo, o que están a la cabeza del primer mundo, tienen precios más altos en comparación con los Estados Unidos. Pero sin embargo, mira, aquí le sigue Brasil, y Brasil es un país un país emergente que todavía no ha alcanzado desarrollo. ¿Ok? Y lo mismo pudiéramos hablar de Argentina. ¿Ok? Esto no nos dice nada, esta ley del precio único, si lo vemos por los precios más altos. Y si lo vemos por los precios más bajos, vemos que China, 2.44, Sudáfrica, 2.45, Rusia, 2.55, y vemos a México también aquí. Pero al lado de ellos está Sudcorea, que es un país, oye, que está bastante, que ha elevado su nivel de vida bastante en estos últimos años, ¿no es cierto? Y tenemos a el Reino Unido acá con 3.82. ¿Ok? Entonces, ley del precio único no nos da ningún indicador para decir qué debemos hacer con el tipo de cambio. Veamos qué nos dicen las otras teorías. Suspendemos nuestra clase acá y nos vamos a la segunda reunión. Gracias por estar con la clase. ¿De acuerdo?